Mi nombre es Lady Carolina Herrera, docente de la Facultad de Contaduría Pública, y hoy en nuestro canal Al Día con Contaduría hablaremos de la geometría del fraude. Comprender el fenómeno del fraude desde la perspectiva de un defraudador ha ocupado interés de varias áreas y disciplinas, como la contaduría, la psicología, la auditoría y la criminología. En esa búsqueda por detectar y atacar ese fraude, expertos han determinado que para que se materialicen deben existir unas variables fundamentales. A ese respecto, encontramos que el fraude se denomina como un engaño del que se obtiene un beneficio. Esencialmente se le aporta información inválida, distorsionada, incompleta, que orienta la decisión de la víctima a favor del victimario. O un acto intencionado, realizado por una o más personas de la dirección, responsables del gobierno de la entidad, empleados, terceros, que conlleva la utilización de un engaño para conseguir una ventaja injusta o ilegal. Por eso se hace necesario analizar cada una de esas variables que están inmersas en las figuras que representan el accionar del defraudador. Primero encontramos el triángulo del fraude, que presenta tres variables. La primera es la presión, que puede ser entendida generalmente como un problema financiero, una necesidad económica, familiar, personal, real o imaginaria que el sujeto no puede resolver por medios legítimos y una necesidad que adicional no puede ser compartida. Esa presión constituye unas condiciones de exigencia externa, estímulos que aumentan la probabilidad de emisión de conductas con la expectativa de eliminarlos. Esa sobreexigencia y ese estrés genera cambios importantes en el estilo de vida del defraudador y el comportamiento general del individuo. Por su parte, tenemos la oportunidad. Hace referencia a un conjunto de circunstancias del medio o de su contexto que facilitan la acción y posterior protección del individuo para reducir ese riesgo de ser sorprendido o responsabilizado por el fraude. Entre estas circunstancias están, por supuesto, la posición de confianza que puede ocupar en la organización, el dominio, el control de procesos generales y particulares y, por supuesto, algunas debilidades en esos procesos o controles por ausencia de los mismos. Otro de las variables que influyen en este triángulo del fraude es la racionalización. Precisa que ese sujeto defraudador mantiene un diálogo interno, un conjunto de ideas que autoverbaliza con las que busca mantener una imagen de no culpable, de no responsable de una situación fraudulenta y puede mantener un patrón de defensa y proyectar la responsabilidad de sus acciones a otros. Para hablar de la geometría del fraude, es importante hablar de otra de las figuras que encontramos allí, el diamante del fraude, que incluye además de las tres variables analizadas anteriormente descritas con el triángulo del fraude, hay una cuarta variable que es la capacidad, que implica el uso de la experiencia, la habilidad, la competencia del sujeto para cometer el fraude, en especial cuando se hace referencia a un fraude ocupacional. Eso es el fraude que se comete en relación a una disciplina, un dominio de procesos específicos o conocimiento. Ese conocimiento contiene elementos como capacidad del sujeto para comprender, explotar las debilidades del sistema, la debilidad de ausencia de normativas y reglas y la capacidad para controlar la atención propia de la condición propia de un acto fraudulento. Por su parte tenemos otra figura que es el pentágono del fraude. Aparte de las cuatro variables que ya hemos referenciado, esta incluye una quinta variable a la denominada geometría del fraude, que es la motivación, que parece ser parte de esa presión, probablemente fundamentada en un motivo, en un estímulo reforzante con la motivación en sí misma. La motivación sería el dinero, saldar una deuda, mantener un estilo con beneficio a los que no alcanzaría de otro modo. Pero el dinero o el satisfactorio de la necesidad solo consigue un valor de motivación cuando es estimado por el sujeto que lo percibe como tal y se comporta de acuerdo con ese refuerzo. Es decir, para algunas personas el dinero, el lujo u otro beneficio material no sería suficiente para motivar una conducta. Y por último, una de las figuras que ha desarrollado en los últimos estudios es el hexágono del fraude.
e incluye otra de las variables como es la innovación, que es un elemento integrador de ese hexágono del fraude debido a esa velocidad de cambio que experimenta el mundo. Esa innovación es aprovechada a través de la creatividad para perpetuar ilícitos. Es un elemento fundamental en la dinámica de los fraudes, puesto que esas empresas o personas tienen la necesidad de adaptación que exige el mundo y por eso se está creando constantemente por medio de sus ideas. Sin embargo, su destino depende del buen uso que se le dé a esa innovación. Sin duda, esos fraudes son unos fenómenos que muestran constante innovación, cumplen un modelo de aprendizaje por ensayo y error, tiene varios modus operandi y a pesar de sus desarrollos tecnológicos hay condiciones que siguen y seguirán por mucho tiempo constantes, como las motivaciones, las emociones humanas y las variables que ya hemos referido a través de cada una de las figuras del fraude. Muchísimas gracias.